no solamente el gobierno nacional, muchos de los gobernadores que hoy están a cargo de sus provincias son justicialistas y miran para otro lado. Y les diría más, muchos incentivan la persecución política, como es el caso de muchas intendencias, como hoy tengo que decirlo. La intendente de Valle Viejo, un departamento de Catamarca, está exacerbando la discriminación a partir de la afiliación política. Finalmente, señor presidente, y termino, quiero recordar y homenajear a Luis Espinosa, a Walter Nadal, dos tucumanos muertos en este contexto, y a Walter Coronel, un santiagueño muerto en este contexto. Y pido lo que pedirían sus familias hoy, justicia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonese. Diputada, si se puede desmutear en la pantalla de su computadora. Perdón. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, la realidad es que la pandemia y el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio sin duda nos planteó desafíos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Lo social, lo económico. Y en el caso de lo educativo, en materia educativa, pasamos de la escolaridad presencial a la virtual, educación a distancia, con todo lo que esto implica, ¿no? Que realmente se necesita elaborar diagnóstico, producir materiales, acompañar a los docentes, atender los protocolos, bueno, millones de cosas. Algo que para lo cual no estábamos preparados y que también genera muchas dificultades a la hora de garantizar las trayectorias pedagógicas. En este sentido, me gustaría detenerme y realizar algunas reflexiones entonces sobre los contenidos educativos y la ausencia de validación de los mismos. A esto se refirió la diputada Victoria Morales Gorleri y un poco de la idea es aportar estos conceptos. En el marco del programa Seguimos Educando, el Gobierno Nacional elaboró y distribuyó millones de cuadernillos con un fuerte contenido partidario. Estos materiales en realidad tienen como objetivo garantizar las actividades educativas, ¿sí?, de aquellos estudiantes que no tienen acceso a las plataformas online para poder garantizar la continuidad pedagógica. Pero en estos materiales, sin embargo, vemos cómo en realidad se está haciendo política partidaria, sin disimulo, incorporando temas de actualidad que son presentados con un claro sesgo militante y con el objetivo de que mientras se educa, también se puede hacer propaganda política. Por otro lado, y ya es algo muy cercano, el portal educativo Aprender, dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, subió entre sus contenidos para Jardín de Infantes un cuento llamado Gorila Gorilón. Todos escuchamos hablar sobre este tema. Un relato pobre en su valor pedagógico, pero con una mirada clasista y un resentimiento hacia diferentes sectores de la sociedad y por sobre todo una vulgar caracterización solapada de quienes no comulgan con el partido gobernante. Y entonces fue necesario el repudio ciudadano para que se bajara dicho contenido y se le pidiera la renuncia a la responsable del área. Celebro la participación ciudadana. Es importante que el ciudadano esté reclamando por sus derechos. Pero, señor presidente, este no tiene que ser el procedimiento habitual para poder tener contenidos que tengan una validación. En Argentina no hay antecedentes de normativa que regule las cuestiones relacionadas a la producción de materiales educativos. Los gobiernos tienen entre sus facultades la producción, financiamiento, la adquisición y distribución de estos materiales, sin ningún control ni marco legal en términos de contenidos y elaboración. Aunque sí lo plantea la Ley Nacional de Educación, hizo referencia Victoria Morales Gorleri. Por eso presentamos, yo también presenté, proyectos en este sentido,
para crear una comisión de validación de materiales educativos con el solo fin de garantizar que esos materiales que se realizan, se adquieren o se financian cumplan con parámetros mínimos de pluralidad, imparcialidad y abordaje apartidario, planteando un claro límite a los materiales educativos que sean concebidos como instrumentos de la política partidaria. Debe existir un control previo. Por favor. Sí, perdón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque educar es ayudar a que la otra persona pueda pensar por sí misma, que pueda construir un pensamiento crítico, que pueda arribar a un conjunto de conclusiones propias. Educar nunca puede significar pensar por el otro, y mucho menos educar en la primera infancia puede consistir en comenzar a instalar construcciones mentales y conceptos que tiendan a definir una identidad partidaria. En conclusión, nuestros niños no necesitan que nadie les baje línea en la escuela. La grieta no se cierra metiendo a los niños y niñas dentro de ellos. La grieta no se cierra con prejuicios, simplificaciones maliciosas y lecturas maniqueas de la sociedad. En definitiva, educar no es adoctrinar, sino ayudar a que el otro piense por sí mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lorena Madsen. Gracias, señor presidente. En estos pocos minutos quiero focalizarme en la agenda que tiene preocupado a los y las argentinas y tienen que ver con vivir en paz y tener trabajo. Sobre el primer punto, vivir en paz, acabo de recibir un mensaje del presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, que me cuenta que el gobierno nacional junto con el provincial han tenido una gran idea para solucionar sus problemas. Generar una mesa de diálogo. Mesa de diálogos que viene desde el principio de año anunciándose y que en esta oportunidad la novedad es que dijeron quiénes van a ser parte de esa mesa de diálogo para combatir las tomas, las usurpaciones y toda la violencia que se está viviendo en el sur argentino y en otras provincias. Le quiero contar que en esa mesa va a estar la gobernadora, la ministra de Justicia, la ministra de Seguridad, el representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, de Parques Nacionales, la Defensora General de la Nación, la Defensora de Río Negro, autoridades del CODESI, la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el Obispado de Bariloche, representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro. Se olvidaron de que en esa mesa también deberían estar esos vecinos damnificados que han sufrido un atropello a sus derechos, a su derecho a la propiedad, pero también a su derecho a la integridad, a vivir en paz y tener lo que todos necesitarían tener garantizado, un estado de seguridad. Así que lamento que en esta sesión tengamos que tratar estos temas en minoría y que no esté el resto de los diputados para poder darles respuesta a esa gente que está esperando una acción concreta de parte de nosotros. Públicamente quiero pedir que se incorpore en esa mesa a los vecinos damnificados de todos los lugares que fueron usurpados y atropellados violentamente. Y la segunda, le decía, tiene que ver con tener trabajo. Y en eso quiero ratificar todo lo dicho por la diputada Virginia Cornejo, por el diputado Berizo, por el diputado Base, en relación al aeropuerto del Palomar. La verdad que lo que está en juego principalmente son fuentes laborales. Las fuentes laborales de los lugares que rodean el aeropuerto del Palomar, las fuentes laborales que implican las empresas que operan en el aeropuerto del Palomar, las empresas low cost, las empresas que operan ahí mismo, y también las fuentes laborales de los destinos donde llegan esas aerolíneas que han logrado en su momento generar empleo porque mejoraron sobre todo la cuestión del turismo, que hoy también está tan avasallada. La respuesta para esto del gobierno siempre es un discurso ambivalente. Decimos algo en el discurso, pero en los hechos la cosa es diferente. Por eso también abogo para que en una próxima sesión que realmente le interese lo que está pensando la gente, lo que está sintiendo en este contexto de tanta incertidumbre, se prevean estos temas y que realmente defendamos las fuentes de trabajo y que nos sigamos tomando decisiones que nos lleven a que las empresas se sigan yendo. Por eso, para cerrar, señor presidente, quiero pedir
que especialmente no dejemos de acompañar a la gente que está peleando por la apertura del aeropuerto de Palomar y por la apertura, digamos, por la buena circulación, libre circulación por todo el territorio nacional, como también se ha expresado aquí en esta sesión. Pido por la paz y pido para que no perdamos más fuentes laborales. La pomposa ley que se llamó de reactivación turística no ha servido. Sigo pidiendo que trabajemos y tratemos la emergencia turística. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con esta previa de Más Info de mitad de semana. Ya hemos llegado al miércoles en un programa que va a estar cargado de noticias, como siempre, que a partir de las 2 va a estar conduciendo Fernando Carnota y que desde ahora les vamos a ir contando de qué temas vamos a ir hablando, porque hay mucha información, pero mucha información en un día en el que después de 12 rondas consecutivas de baja, el dólar empezó a caer. Lo vamos a estar contando, vamos a estar diciendo a qué precio estaba, por ejemplo, pero obviamente vamos a tener muchas entrevistas, mucha información política, más información económica, mucho tema de seguridad y obviamente el clima que vamos a estar empezando a repasar ahora mismo. Vemos el clima en pantalla, lo estamos viendo hoy, miércoles 22 grados 8, cielo parcialmente despejado, pero lo va a estar contando nuestro especialista Diego Angeli, a quien saludo. Hola, Diego. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho, Diego. Ahí ya te estoy viendo también. Así que contame primero, porque sé que hoy traes varios ingredientes interesantes y mucha pimienta con la información, pero contame primero cómo viene la semana, cómo está en este momento la ciudad, cómo está el clima. Bueno, por lo pronto todo muy tranquilo en Buenos Aires, una tranquilidad que vamos a perder en las próximas semanas, pero disfrutemos de esta paz atmosférica, de estas tardes donde todavía se puede caminar bajo el sol, de estas noches donde todavía se puede dormir. Así está la ciudad ahora, con cielo apenas nublado, en una jornada donde el termómetro va a estar tocando los 26 grados y nos va a acompañar estas tardes agradables también hacia el jueves y hacia el viernes. La duda empieza el fin de semana, ya lo habíamos hablado un poco ayer. Sábado inestable, pero todavía no suspendan nada. Sí. Lo que puede llover el sábado es muy poquito. Llovinas que también se pueden dar el día domingo. Vamos hacia un fin de semana de mucho nubarrón y de mucha inestabilidad. Pero hasta entonces, todo muy tranquilo, con una jornada la de hoy donde estamos tocando los 26 grados, algo que también se va a replicar el jueves y el viernes, con mucho sol y poca nubosidad, pero destacamos, sí, vamos hacia un fin de semana inestable, Bernardo. Sí, Diego, en este sentido la temperatura bastante pareja durante la semana y el clima, por lo menos con esta buena noticia que nos estás contando de que si hay lluvia sábado y domingo, no sé si lo llegás a prometer, si te animás a tanto, pero va a ser poca. No, todo lo contrario, les digo a todos, van a encontrar el icono de lluvia el día sábado, van a encontrar el icono de... tenía mejores expectativas. No se entusiasmen con un fin de semana de lluvia, aquellos que se quieran guardar, o si quieren faltar alguna reunión, si querés cancelar alguna cita, Bernardo, busca otra excusa, porque lo que puede llover el sábado es muy poquito, claro, y lo que puede llover también el domingo, por ahí puede haber algún chaparrón nocturno, pero justamente ser muy enfáticos en que el sábado o el domingo, más allá de estar presentados por algún ícono de lluvia, lo que pueden ofrecer es muy poquito. No cancelen ningún plan para el sábado ni para el domingo. Por ahí mañana vamos a tener ya más certezas con respecto al comportamiento atmosférico del fin de semana. Se mantiene entonces un clima bastante parejo para el resto de la semana y también con buenas perspectivas en principio para el fin de semana. Diego, ¿tenés algo para contarnos de una tormenta que está azotando parte de Europa, no? Es verdad, la tormenta Teta que se acaba de formar y que marca un nuevo récord. Se rompe el registro de 2005, donde habían llegado a 28 tormentas. Ahora estamos en la tormenta número 29, un año 2020 que nos ha dado una cantidad de tormentas que nunca nos habían ofrecido antes. Sí. Se acaba de formar Teta, claro. Abandonamos el alfabeto de la A a la Z, superada todas esas tormentas, empezamos a contar ahora el alfabeto griego. Pasó alfa, pasó beta, pasó delta, gamma,
pasó ETA y ahora TETA. Es un nuevo récord en la historia de los huracanes del Atlántico. Justamente nunca habíamos tenido tantos sistemas formándose. Este huracán que va a ir llegando a las Islas Canarias y Azores hacia el fin de semana, va a tener un atípico rumbo, va a ir justamente hacia África, hacia Europa, pero bueno, marca el récord histórico 2005, ya queda completamente pulverizado en esta asombrosa temporada de huracanes. Nunca en la historia se había visto tanta formación de sistemas en el Atlántico. De hecho, bueno, recalcamos, estamos hablando justamente del alfabeto griego, tras el paso de ETA, que causó estragos en Centroamérica, con más de 200 muertos, con daño estructural importantísimo en lo que es Nicaragua, Honduras, El Salvador, México. Ahora se forma TETA y la semana que viene se va a formar IOTA y después vendrá CAPA para seguir ampliando este récord 2020. Panorama realmente muy malo en lo que tiene que ver con lo climático, en un año muy malo sanitariamente hablando, claramente, y en lo climático, por lo que contás, todavía queda más. Es verdad, es un flaco favor, hace justamente la situación epidemiológica, tener toda esta situación de huracanes, lo que son los rescates, lo que son los refugios, lo que son todos los trabajos de los socorristas que se ve condicionado por el tema de la pandemia. Sí, no ha hecho más que agravar no solamente el tema de los huracanes del Atlántico, sino también los tifones del Pacífico. Claro. Es un tema, digamos, que hace más problemática el tema de la pandemia. Pero bueno, por suerte TETA no nos va a causar dolor de cabeza, va a tener un rumbo, digamos, que no va a estar sobrevolando centros urbanos, pero sí, sobresale que es el huracán número 29 y ya con esta marca se rompe el récord de 2005, oficialmente 2020 es el año que más huracanes, o por lo menos que más sistemas, que más tormentas tropicales ha tenido en la historia. Diego, completísimo como siempre, con buenas noticias en lo que tiene que ver con el clima nacional, o al menos eso se perfila, y muy malas en lo que tiene que ver con las tormentas a nivel internacional. Así que te agradecemos y estamos hablando. Hasta luego, Bernardo. Hasta luego. Ampliamos. Vamos a ir a una información de último momento. Sube el dólar y es noticia. Después de 12 rondas consecutivas de baja, el dólar está subiendo, está regresando a los 155 pesos. Van a decir, es un número bajo, sigue siendo un número interesante por lo menos para salir a comprar, quizás aquellos que puedan, lo que tiene que ver con el dólar paralelo, el dólar ilegal, pero es un dólar que venía en baja desde hace casi 2 semanas, después de haber tocado un techo de 195 pesos, después de haber cerrado el martes ayer a 149 y ahora recuperando vuelo. 155 pesos el valor del dólar blue, más alejado del dólar solidario en esta estrategia que tiene el gobierno de ir empatándolos de a poco o ir acercándolos. Por ahora el dólar venía bajando, pero finalmente hubo un freno y hoy hay una jornada alcista. Está cotizando, como decíamos recién, a 155 pesos. Habrá que ver de aquí al cierre de la jornada qué termina pasando justo el día en el que la misión del FMI ya ha llegado, ya ha arribado, ya está teniendo las primeras reuniones y obviamente lo que tiene que ver con toda la tensión cambista es un punto muy importante de todos los que van a dialogar con el Ministerio de Economía. Así que estamos atentos a lo que pase con el dólar. Y vamos al móvil, como siempre, en este caso en Olivos, en la quinta, en la clínica donde se está recuperando Diego Maradona. Está Nacho Damonte ahí. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Bueno, aquí vamos a pasar
parte de nuestra tarde, lo vamos a ver, por supuesto, más info en todos los noticieros aquí en La Nación Más, porque hoy le darían el alta a Diego Armando Maradona. Bien. Por supuesto, nadie sabe la hora exacta en la que va a suceder esto. Sí podemos confirmar hacia dónde se va a dirigir Bernardo. Va a estar en el Country Villanueva, en el barrio Cerrado Villanueva, pegadita a Nordelta, en la localidad de Tigre. Ahí es donde la familia decidió reacondicionar una casa para que Maradona pueda tener los cuidados médicos que necesita. Porque de aquí no se va con alta, no tiene una alta médica. Sí. Es más que nada un traslado, Bernardo, para seguir esta terapia de modo ambulatorio. Así que estamos aquí esperando alguna novedad y ver si podemos tener la imagen de Maradona saliendo hacia su nuevo hogar. Así es, estamos obviamente a la expectativa de eso que suceda, del momento en el que pueda pasar, quizás durante el transcurso de Más Info. Nacho, lo que te quería consultar tiene que ver, digo, fue una semana exacta de internación la que tuvo Maradona, ¿no? ¿Finalmente? Y sí, no, mira, estoy recapitulando porque seguimos el caso desde el principio. Sí. El lunes nosotros estábamos haciendo una cobertura de un hecho policial y a última hora Maradona es internado. El viernes anterior es el partido de Gimnasia de La Plata, donde lo vemos en una imagen lamentable, Sí. en la que no se debería haber visto prácticamente. Y el martes lo trasladan a Ipensa, en La Plata, donde le hacen los primeros estudios, le hacen la tomografía, y ese mismo martes por la tarde es internado aquí. Así que no llegamos a la semana exacta, pero sí son bastantes días en los que Diego ha estado aquí internado, por supuesto con toda la información cruzada que hemos conocido en estos últimos días. De a poquito se va conociendo exactamente el estado de salud de Maradona. Se encuentra bien, estable, incluso también mejorando su cuadro clínico, por eso es que deciden hacer este traslado. Muy buena noticia, Nacho. Vamos a estar con toda la información desde Olivos durante el programa. Gracias. Cómo no, hasta luego. Y vamos a seguir con la información porque tenemos a Ceci Devana, que obviamente tiene todo lo último en materia judicial. Y hay un tema bien interesante que tiene para contar. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal? Buenas tardes, Berna. Sí, tiene que ver con un caso, digamos, de propagación de la enfermedad de coronavirus. Te llevo a marzo de este año. Creo que recuerdo ahora que me estoy viendo el graph, estoy recordando en el tiempo de qué se trata. A ver. Exactamente, Berna. Fue un caso muy conocido en ese momento. 13 de marzo vuelve este joven Eric Torales, que vive en el barrio porteño de Palermo. Vuelve de Estados Unidos, donde había viajado el 25 de febrero. En ese momento ya estaba el decreto presidencial que imponía cuarentena obligatoria a quienes regresaran de zonas de riesgo. Estados Unidos era uno de los países que componía esa zona. Con lo cual estaba obligado a estar 14 días en su domicilio. Sin embargo, 2 días después de volver de viaje fue a la fiesta de 15 de su prima en la localidad de Moreno y al día siguiente presentó síntomas de la enfermedad. Bueno, la intendenta de Moreno, Mariela Fernández, lo denunció cuando tomó conocimiento del hecho y se lo acusó de haber propagado la enfermedad, propagar el coronavirus. En ese momento se lo procesó por este delito, digamos, se lo procesa de forma culposa, es decir, que él no tuvo la intención de contagiar a otros, pero de todos modos lo hizo. Entre las personas que contagió, que fueron cerca de 20, estuvo su abuelo de 78 años, que falleció pocos días después de haberse contagiado. Ceci, hay un embargo que le impusieron además, ¿no? Exactamente. ¿Se ratificó? Es así, Berna. En las últimas horas, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de este joven, Eric Torales, y el embargo en 50 millones de pesos. Estamos hablando de más de $300.000. Sí. Con lo cual, esta confirmación no solo ratifica lo actuado hasta ahora, sino que lo deja básicamente en las puertas de un juicio, del juicio oral y público por este hecho. Sí, el caso más notorio, creo yo, desde lo que tuvo que ver con violación de cuarentena, sobre todo ahí al principio, en marzo, y por lo que repercutió, recuerdo, en Moreno también, donde se generó un gran pico de casos de entrada y en ese momento fue el principal municipio afectado. Exactamente, Berna. Hubo a la fiesta asistieron más de 100 personas, a eso hay que sumarle la gente que fue a trabajar a la fiesta y se detectaron seguro 20 contagios de esa misma fiesta. Pero bueno, después podés tener los contagios más diseminados, si querés, ¿no? No tan directos, o gente que incluso se contagió y quizás fue asintomática y contagió a otra gente. Se pudo identificar seguro a 20 personas que presentaron síntomas. Fue uno de los casos, sí, como vos decís, que más repercusión tuvo y más graves, ¿no? Sin duda, aparte, porque bueno, también falleció el abuelo, con lo cual una situación muy delicada. Incluso vos sabés que lo instruyó el caso el fiscal Santiago Markevich de Morón, y lo que quedaba muy claro, incluso buscaron cámaras de cuando Torales volvió al país, que volvió con barbijo,
firmó una declaración jurada respecto, bueno, de si tenía síntomas o no, y de lo que tenía que hacer una vez que estuviera en su domicilio, que era básicamente quedarse 14 días sin tener contacto con nadie, lo cual no respetó y, bueno, provocó lamentablemente este escenario que ahora lo deja al borde de un juicio, ¿no? Confirmado el procesamiento entonces de Torales, este chico que había violado la cuarentena. Ceci, tenés más información para contar durante el programa, ¿no? Sí, muchísima, Berna. Así que la vamos a estar esperando, obviamente, durante el transcurso de Más Info. Muchas gracias. Estamos en comunicación con Esteban Tablón, divulgador científico. Esteban, como siempre, nos va a ilustrar sobre un montón de cosas que básicamente no entendemos. Yo por lo menos no entiendo y por eso quiero que sea él el que hable puntualmente de las dos cuestiones que nos tiene hoy para traer. ¿Cómo estás, Esteban? No te escucho, a ver. Ahí estoy tomando la señal. ¿Me escuchás? ¿Ahí estás tomando? ¿Ahí sí? Perfecto. Hola. Bueno, la primera es que habíamos detectado durante el año lo que se llama estallido de ráfaga de radio, una alta señal de altísima energía que no sabíamos de dónde venía. Sí. Es tan localizado y tan puntual que podría ser la forma de comunicarse entre civilizaciones interestelares, ¿no? Sí. Digo, si yo me quisiera comunicar con algún sol que intuyo que hay vida, mandaría una ráfaga fuerte de señales de radio. Esto puso a todo el mundo a buscarlo, inclusive una red de telescopios de Estados Unidos, más algunos de Australia, se puso a buscar y finalmente identificaron, tengo malas noticias para aquellos que esperan o esperamos el contacto finalmente, con el primer contacto. Claro, porque yo estoy esperando que haya señales de un marciano hacia otro o algo por el estilo directamente. A ese nivel. Es que parecía ser la forma de comunicarse. No, resultó en un bicho raro que cuando una estrella termina su combustible a veces se convierte en un magnetar. Sí. Esto es como un púlsar, pero en lugar de emitir luz visible, emite una radiación electromagnética de carácter más magnético que visual. Entonces, un magnetar lo identificaron, pero lo llamativo es que este bicho raro está dentro de la Vía Láctea, o sea, relativamente en nuestro vecindario. Claro. Pero, confirmado, estos ráfagas, es la primera vez en la historia que descubrimos el origen de una ráfaga rápida de rayos. Lamentablemente, no es un telegrama de E.T., sino un fenómeno natural. O sea, un hecho inédito, histórico en lo que tiene que ver con la aparición o el conocimiento que se dio de esto, ¿no? Más allá de que no sé si cumplió las expectativas finalmente. Completamente. Hemos tenido dos desarrollos recientes de la astronomía, las ondas gravitatorias, que nos trae información de muy lejos, sí, y el poder precisar el origen de estas señales de radio. Hoy son naturales, pero si hubiera una señal de radio detectada por algún telescopio, tendríamos la forma de saber de dónde viene. Por lo tanto, estamos en mejores condiciones para develar el gran misterio. ¿Estamos solos o no? Tenés más información sobre agujeros negros, ¿no, Esteban? Sí, el Premio Nobel de Física de este año reconoció a aquellos que descubrieron el agujero negro en el centro de la galaxia. ¿Cómo se descubre un agujero negro? Sagitario ahí está, Sagitario A se llama. SGRA asterisco. ¿Qué ocurre alrededor del agujero negro de la galaxia? Las estrellas giran muy rápido, doblan como si tuvieran una gran atracción en el medio. Y el modelo normal, el agujero negro central de las galaxias determina cómo van a evolucionar las mismas. Si el agujero negro hubiera girado muy rápido, la galaxia iba a tener una evolución relativamente rápida y conflictiva, tumultuosa. Han descubierto, eso no pasó en base a los descubrimientos de estos premios Nobel, que no gira tan rápido y por lo tanto el vecindario sigue tranquilo. El Sol es una estrella tranquila y la galaxia es una galaxia que tiene un agujero negro gigante pero que no gira tan rápido y no va a generar tanto caos. Científicamente, una noticia interesante, Esteban, en una escala de tiempo que excede al humano, ¿no? Científicamente, digo, ¿qué representa esto en cuanto a valor científico justamente? ¿Cuánto avance representa haberse enterado de este tipo de noticias? El avance siempre con los agujeros negros es muy grande porque nosotros tenemos un problema de comunicación. El límite de la velocidad de la luz, que parece una velocidad extraordinariamente alta, genera que veamos siempre el pasado en el universo y que estemos muy separados de civilizaciones eventualmente en otras estrellas que están a 500 años luz cerca, llevaría 500 años a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la hipótesis más, científica, no de ciencia ficción? Que los agujeros negros podrían ser portales de agujeros de gusano que nos permitan viajar a otra galaxia o a otra civilización. Mientras más sepamos sobre el agujero negro que tenemos ahí, en el centro de la galaxia, más cerca estaríamos algún día de descubrir si esta es la forma de viajar por el espacio o si estamos condenados
a estar acotados a nuestra galaxia como máximo. ¿Tenés un año para animarte, para pronosticar, para vaticinar 2025 o tengo que pensar en el 3000, 4000 y no lo vamos a ver ninguno de nosotros? Bueno, los avances en tecnología se van acelerando exponencialmente y además no son lineales, tienen saltos. Yo quisiera pensar que vamos a tener o un destello de radio o alguna novedad antes de irme de la conciencia. O sea, en los próximos 20 años, pongámosle. Ojalá que sea así, Esteban. 20, 30, los que sean, pero que podamos ver o que podamos seguir viendo este tipo de avances, obviamente. Esteban, muchas gracias por toda la información. A ustedes, un abrazo a toda la audiencia también. Fue Esteban Tablón cerrando esta previa de Más Info. Ya llega Fernando Carnota hasta las 4 con Más Info precisamente. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Más info hasta las 4 de la tarde con todo el detalle de la política, la economía y la actualidad, lo que está pasando en la calle. Y hoy en un día muy especial en Diputados, ya les vamos a explicar por qué. Pero atención, también les vamos a contar cómo está el dólar. Porque el dólar me parece que rompió la tendencia de los últimos días y cambió. En vez de ir para abajo, está yendo para arriba. Ya se lo vamos a contar. Y ponemos la tapa de la tarde con estos temas. En jubilados o con jubilados sigue la polémica. ¿Cómo va a ser el cálculo? ¿Cómo va a ser la fórmula para calcular cómo se actualizan los haberes jubilatorios? Y ahí hay un gran pedido del Fondo Monetario Internacional, al cual Guzmán le está dando la razón. Y por supuesto genera broncas hacia afuera y hacia adentro. La CGT, uno de los que tira la bronca. En el Congreso, sesión especial, en realidad no por ser una sesión extraordinaria, sino por la cantidad de proyectos que se van a tratar y los temas diversos que se van a abordar, desde empleo, educación, economía. 26 proyectos, ya les vamos a contar en qué se va a sumergir la Cámara de Diputados. Ataque en la escuela de danza. Ayer les mostrábamos la imagen, fue muy fuerte ver cómo se desarrollaron los hechos. Bueno, ¿cómo está Julieta, la profesora atacada? ¿Y cómo está la dueña del lugar que resultó herida en una mano después de que el policía redujera de un disparo a este joven acosador? ¿Cómo formará la selección mañana? ¿Quieren saber? Les vamos a contar porque el partido que tiene que jugar Argentina con Paraguay en la cancha de Boca. ¿En la cancha de Boca o en Asunción? En la cancha de Boca, ¿no? En la cancha de Boca. Y después con Perú en Lima. Y después con Perú en Lima, sí. Estamos ajustando, sintonía fina con la información. Porque además hay varias bajas, atención. Varios lesionados. Estuvo o está Lautaro todavía entre algodones. Bueno, la novedad de la selección se la vamos a contar en un rato. Bueno, le decíamos, el dólar, atención, que cambió la tendencia, porque venía a la baja, había logrado bajar casi 50 pesos y hoy tuvo una sorpresa, ¿no, Bernardo? Llegó el día, así es, y subió el dólar. Y es una noticia que en realidad estamos habituados a que suba el dólar, pero veníamos de 12 rondas consecutivas que venía bajando. 155 pesos se está vendiendo en líneas generales en promedio el dólar paralelo en este momento, estirándose la brecha con ese dólar solidario, todavía muy lejos de ese techo que había tocado
de 195, pero una señal de alerta para el gobierno a mitad de semana de cara a lo que viene y teniendo en cuenta que en este momento está la misión del FMI en la Argentina. Exactamente, la misión del Fondo Monetario Internacional que entre otras cosas pide ajuste, ¿no? Pide que cierren los números, que por lo menos cambie la tendencia y empiecen a cerrar los números. Por eso el retoque en el tema de los jubilados, ¿no? Como calcular la actualización de los saberes de jubilados. Vamos a hablar de este y otros temas también, porque hay varios, con el diputado Luis Juez, que está en línea ya. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Es un gusto tenerte en La Nación Más. Lo primero que te quiero preguntar es sobre lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves? Porque yo hablaba con alguien del gabinete y me decía, bueno, pero que la oposición no se hagan lo distraído, porque la verdad que el Fondo Monetario Internacional está acá y hablando con nosotros por el lío en el que nos metieron ellos con el Fondo Monetario, no porque se nos ocurrió a nosotros. Con lo cual ahora, por ejemplo, deberían acompañarnos en la Cámara de Diputados con lo que queremos aprobar de ajuste con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo observás? No sé qué Fernet están tomando los muchachos del oficialismo, pero ni en pedo lo vamos a acompañar. Ellos le meten una épica maravillosa al mayor de los despojos. Recién estaban hablando ahí ustedes de los agujeros negros. Sí. Y siguen con los agujeros negros. Pero lo venden, viste, militantemente. Mientras nosotros, recién en una sesión especial de la oposición, hablamos de algunos temas para intentar darle visibilidad, ellos coparon todos los canales de televisión hablando de la épica, que los jubilados van a ganar. Lo cierto es que lo van a volver a garcar a los jubilados, Fernando, esta es la cosa. Y lo hacen en el momento que viene el Fondo Monetario, le anuncian claramente cómo va a ser el tema. Nos quieren hacer creer. Yo, la verdad que si hay algo que reivindico del kirchnerismo es la capacidad monstruosa que tienen de venderte blanco lo que es negro. Y te confunden porque hasta que te das cuenta vos cómo es el tema. Fíjate vos que llevan 24 horas haciéndonos creer que los jubilados del año que viene van a tener una modificación de su sistema previsional, que va a ser cada 6 meses, que como no va a contener la inflación, a la larga le va a terminar ganando la inflación. Una gran mentira, no hay ninguna proyección privada que diga que el año que viene no vamos a tener por lo menos un piso del 40% de la inflación. Pero mientras tanto, como está el Fondo Monetario, necesitan hacer algunas monerías para mostrar que están trabajando, porque no tienen un programa económico, pero mínimamente están queriendo pedirle algún empréstito al Fondo Monetario, te tiran este tema del sistema previsional. No hay forma que lo acompañemos. No lo van a bancar ustedes. ¿Por qué un robo a los jubilados, loco? ¿Por qué Fernández no es capaz de decir, miren, la verdad, muchachos, no puedo sostener 23 ministerios. La verdad, vamos a achicar la política. La verdad, vamos a achicar el costo de la política. La verdad, le voy a pedir a los diputados y a los senadores que me acompañen con una medida ejemplificadora. Vamos a reducirnos de acá hasta que termine el mandato, tanto por ciento del salario, aunque eso no impacte. Vamos a eliminar un montón de programas onerosos, costosísimos, pero no siempre el jubilado, Fer. Siempre el jubilado termina siendo el agujero negro que termina bancando. Lo que pasa que el tema de la caja de jubilados es casi más de un 60% del déficit, no va del gasto en realidad. Entonces es por donde siempre manotean primero. Y bueno, loco, entonces blanqueen de una vez por todas que con la demagogia de algunas épocas de oro, donde la Argentina entraba un chorro de plata por las exportaciones porque teníamos precio récord de la soja, se nos ocurrió repartir a la mancha ancha jubilaciones y pensiones a un montón de sectores que no habían aportado en su perra vida. Y claramente eso te destruye cualquier sistema previsional. Pero claro, como eso lo venden como parte de la década ganada y son incapaces de hacer una autocrítica que generaron a un sistema que ya venía colapsado y complicado, le generaron profundamente una herida casi mortal, hoy te quieren correr con esta situación. No hay forma que acompañemos semejante locura, porque no puede ser seguir. Yo te pido que hagas memoria, Fernando, cuando a nosotros se nos ocurrió plantear, y yo fui muy crítico a la medida que se planteó, pero me voy a hacer cargo. Cuando se nos ocurrió plantear en aquella oportunidad la posibilidad de establecer un mecanismo de reactualización del sistema previsional que estaba atado al tema de la inflación, nos reventaron la Plaza de Mayo, nos destrozaron el Congreso, nos mataron a pedrada. Ahora quiere que nosotros los acompañemos en una atrocidad increíble donde nos quieren hacer creer que los nuevos mecanismos de reajuste jubilatorio que no incluyan el tema inflacionario, a la larga va a terminar superando la inflación. Digo, una locura. Esa actitud en la plaza, para que la gente ubique rápidamente, fue el mismo día en donde apareció el apodado Gordo Mortero, ¿no? Que tiró
con un mortero contra la policía y cayeron 14 toneladas de piedra. Vos decís que hoy... Pero Fer, sí. Pero Fer, el gordo mortero era insignificante. Los morteros los teníamos adentro de la Cámara. Muchos de los diputados que hoy se rajan la vestidura hablando de los jubilados eran diputados. Son los que generaron el estado de caos. No, el gordo mortero era un gordo impresentable, nada más. El problema lo tuvimos adentro, donde los tipos generaron una situación que terminó generando en la Argentina un nivel de inestabilidad, un nivel de zozobra que hasta el día de hoy alcanza. O sea, y hoy son muchos los mismos diputados, ¿no? Varios gordos morteros, sí, que en nombre de los jubilados, discursos memorables, yo no era diputado, pero escuchaba algunos discursos conmovedores. Ahora los quiero escuchar cuando me vengan a plantear la nueva forma de reajuste previsional. Los quiero escuchar, los estoy esperando. Son los mismos diputados, muchos son los mismos diputados. Son los mismos diputados, vamos a ver cómo le salen lágrimas, cómo le brotan, cómo lloran por su mamá, por su papá, por su abuelo que ya no está. A ver cómo le justifican a los jubilados, hoy que está el Fondo Monetario, que este mecanismo de actualización les va a garantizar a los jubilados mínimamente. Y seguimos utilizando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para prestarle a los gobernadores, para obra pública Luis, después te terminan devolviendo papel picado. Recuerdo la historia, sí, Fernando. Recuerdo también a Alberto Fernández diciendo que iba a aumentar el haber de los jubilados con los intereses de la LELIC. Bueno, pero sin ir más lejos, la tarde de la sesión, esas dos sesiones, la primera la frustrada y la que se concretó al día siguiente, las declaraciones de Alberto Fernández en la mayoría de los canales, llamando a la reflexión al presidente Macri, diciendo hasta cuándo los jubilados van a hacer el sándwich, la mortadela del sándwich, hasta cuándo los jubilados van a seguir aguantando los ajustes. Yo por eso digo, ojalá los argentinos alguna vez por todas despierten y hagan memoria y podamos recordar, yo sin ánimo simplemente de que hagamos un ejercicio de memoria. Son los mismos tipos que destrozaron el Congreso de la Nación cuando nosotros pretendíamos, equivocadamente, si vos me preguntás, te voy a decir fue un error. Deberíamos haber arrancado con algún planteo en el primer día de gestión. Pero bueno, intentamos darle a los jubilados pensando que íbamos a poder controlar la inflación, atar su haber jubilatorio al costo inflacionario. Bueno, ahora estos muchachos con números absolutamente improbables, con una alquimia de contabilidades para ver cómo van a terminar, están diciendo los jubilados que una vez más van a tener que ellos soportar el peso de una política que no se achica de ninguna manera, un gobierno que sigue gastando rolete, que sigue sin hacer un ajuste en la política y que la verdad es una vergüenza, pero como lo venden como una épica revolucionaria, el ridículo termina siempre siendo uno, ¿no? Luis, ¿cómo explicás o cómo explica la clase política que, por ejemplo, cada 3 años, porque esto fue en 2017, en aquel momento el kirchnerismo, que no era gobierno, decía que era una fórmula desastrosa la que proponía el macrismo? Ahora, la oposición, liderada en parte por Mauricio Macri o por quien fue presidente en su momento, dice que esta fórmula no sirve tampoco, que es un desastre. ¿De qué manera se puede llegar a un acuerdo para tratar de elaborar una fórmula buena para los jubilados, que contemple quizás la inflación, que contemple la recaudación, pero que tenga alguna receta que les permita ganar a los jubilados o por lo menos no perder? Bueno, es uno de los tantos temas que nosotros deberíamos como dirigentes políticos sentarnos a charlar con sinceridad, sin histeria, sin demagogia, sin puesta en escena, sin vendernos humo entre nosotros. El sistema previsional argentino viene quebrado hace muchísimos años. Yo te puedo enumerar cuáles son algunas de las causas por las cuales el sistema que venía golpeado terminó. Te acabo de decirle a Fernando algunas de las causas que el gobierno no lo va a reconocer nunca. Pero el gobierno no te convoca a eso. O sea, no lo hace este gobierno, tampoco lo hizo el anterior. Sí. Poner sobre la mesa que el sistema previsional argentino es un sistema demagógico, mentiroso, donde termina premiando al tipo que no tuvo nunca un aporte y castigando al tipo que durante 35 años le sacaron un porcentaje monstruoso de su sueldo para después terminar jubilando. Le alcanza solamente para la farmacia, porque este sistema jubilatorio que hoy nos presenta la dirigencia política desde hace muchísimos años es una idea, viejo, que de vos se hagan cargo tus hijos. Ese es el sistema previsional en la Argentina. Ahora, Luis, porque también... La dirigencia política quiere que los jubilados nacionales sean un problema de la familia, no del Estado, al que aportaron durante por lo menos 35 años. Esto en la realidad es un tema para discutir, para charlarlo sin apasionamiento, con racionalidad, pero pasan los años y nunca se puede hacer. Porque también está la otra opción, también están los jubilados en el medio, pero también está la otra opción de, en vez de vender un proyecto como si fuera el mejor y el otro denostarlo,
está la posibilidad de que quizás haya un consenso y digan, miren, hasta acá se puede llegar con el tema de los jubilados, hasta acá no podemos llegar, no prometer imposibles. ¿Cómo lo ves eso? ¿Tiene que ser parte del diálogo también? ¿Y qué te parece? ¿Pero vos lo ves en serio a estos muchachos convocando a un diálogo sincero? No, Este es un tema para sentarse a discutir y decir, pues vengan, ustedes también gobernaron, nosotros nos podemos haber equivocado en la forma con la que reaccionamos. Pero es cierto, el sistema previsional hoy lo tenemos que administrar nosotros. Es inviable, no funciona, no necesitamos que el Fondo Monetario nos venga a decir que este sistema previsional en la Argentina está al borde del colapso. ¿Cómo lo hacen? No, no lo hacen, te atropellan. En una reunión a las 8:30 de la noche se juntan ellos y te patotean con el número. Y al otro día te lo venden. Hoy le escuchaba a la titular del ANSES. Sí. Che, loco, pero en serio, con todo respeto, señora Raberta, no me tome el pelo. Usted era diputada en el momento de que nosotros propusimos la fórmula previsional y fue una de las más enérgicas opositoras. Hoy le escuchaba en todos los canales de televisión intentando explicar y peleándose con los periodistas cuando su explicación era tan desatinada que en definitiva la que estaba equivocándose era ella y no el comunicador que le interrogaba. Yo Ahora, digo, esto es una realidad, Luis, pero no es un tema que van a poner en agenda porque no le interesa hablar de los problemas de la gente. yo siempre muy visceral, ahora te noto además incrédulo. Yo leía en la carta de 9 carillas de Cristina diciendo que ella quiere convocar a todos, ponerse de acuerdo con todos y que le dice a Alberto que por favor convoque a todos. Supongo que para esto también, ¿o no? No lo creo, no, sinceramente no. No le creo, creo que Cristina tiene un solo problema, que es el judicial, y esa es la única preocupación. Por lo pronto estos 11 meses ha mostrado esa única preocupación. No la veo, no lo tuvo cuando fue presidenta 8 años, no lo tiene ahora que ejerce claramente el liderazgo y la conducción y el manejo de la agenda. Pero bueno, yo soy de los tipos que creo que hay que sentarse a discutir los temas centrales. El tema previsional es un tema central, pero no te pueden correr como si fueran ellos los únicos tipos que tienen ideas y vos sos un tipo que quiere obstruir. Y que no te pueden vender que la decisión que tomaron ayer en soledad absoluta es un tema que va a beneficiar a los jubilados cuando sabemos claramente y concretamente que el año que viene los jubilados, si ya la están pasando mal, la van a Ahora, pasar. da la sensación que aunque sea los empujones, pero lo van a sacar, ¿eh? No tengo duda, no tengo duda. No, el kirchnerismo en este tema tiene una mecánica muy particular, muy inteligente. Empiezan apretando a los gobernadores, lo hicieron con el presupuesto, lo hacen con cada uno de los temas que les interesa, y por ahí para distender alguna cuestión te van a tirar algún tema de esos que tienen algún impacto comunicacional, como para ver cómo hacen para que el tema de los jubilados pase casi desapercibido. ¿A los gobernadores lo corren con la billetera? A los gobernadores lo matan a billetazos, claramente, los alinean. A los propios y a los extraños, ¿no? A los gobernadores en su conjunto. Piensen como piensen y tengan la ideología que tengan. En eso el peronismo no histeriquea, no anda con cuestiones. Yo recuerdo haber tenido grandes discusiones en aquel momento cuando yo decía, muchachos, sepamos cómo funciona. Yo en un programa de televisión con vos, Fer, lo hemos charlado hasta el hartazgo. El peronismo funciona a billetazo. Sí. No se ponen colorados, no se sonrojan, no se incomodan, te llaman y te dicen, che, ¿y cómo el tema? Y aquella obra y pum. No, pero ¿qué pasa? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Estamos necesitando tu senador, no está faltando los votos de los diputados. Y los gobernadores creen que uno tiene que hacer lo que ellos les piden y vos te terminás inmolando en la hoguera de la incredulidad, de la hoguera de la imbecilidad, en aras de qué, de nada, porque en definitiva después te terminan tirando 4 monedas y pretenden que por esa moneda vos le bailes el vals. ¿Sí? Conocés muy bien el tema judicial de la República Argentina, ¿no? Cristina va contra la Cámara, fue contra los jueces, va contra el procurador, aplaude el fallo de la Corte. La verdad que si arrasa con todo, ¿qué queda? ¿Cómo queda el sistema judicial? Nosotros ya tenemos un sistema judicial terriblemente maltrecho, fuertemente politizado, altamente partidizado, terriblemente cobarde. Un sistema judicial que es incapaz de interpelar al poder cuando el poder está en el gobierno. Es un poder cobarde. ¿Te imaginas? Son tipos que tienen perdurabilidad de su mandato, una dieta, un salario monstruoso de por vida y no se animan a increpar al poder cuando el poder está. Recién toman coraje cuando los tipos se están yendo. Y bueno, pero así todo, todavía queda algo de poder judicial. De seguir la lógica del gobierno. Mirá que el tema de la reforma judicial no la metió una diputada, no porque hayan reflexionado de lo que traían de Senado era un mamarracho, sino porque todavía no tienen los votos. Cuando tengan los votos,
ese tema se instala en la Cámara de Diputados y a mano levantada consiguen los 128, 130 votos que necesiten y la sacan. O sea, es un tema que, ¿viste? Entonces es muy difícil. Recién me preguntaba tu compañero si este tema previsional, y claro, este tema previsional, el tema de la justicia, hay 4 o 5 temas centrales que deberíamos sentarnos a discutir si es cierto que queremos el bien de los argentinos. Ahora, si lo que pretendemos es juntar los votos para hacer lo que se nos antoja, claramente ninguno de estos temas va a estar en la agenda de prioridades del gobierno. Luis, la calle está caliente de nuevo después de muchos meses de tranquilidad por la cuarentena probablemente, en los que no había grandes movilizaciones. Otra vez hay mucho movimiento de organizaciones sociales. ¿Cómo imaginas diciembre con este contexto del Congreso también? Porque tenemos por delante el tema de las jubilaciones y también la discusión del aborto que se viene probablemente en extraordinarias. ¿Cómo imaginas eso? ¿Cómo se puede prever? No, es terriblemente inoportuno. El tema del aborto, podemos tener distintas posturas y deberemos respetar las posturas que cada uno tenga, pero en el año en el que los argentinos decidimos salir a cuidar la vida y a cuidarlo entre todos, terminar el año promoviendo el aborto me parece una cachetada enorme, una falta de respeto, una falta de consideración, me parece de una torpeza. Bueno, pero esto es Alberto Fernández, un tipo que se deja apretar por los colectivos que integran. Yo lo vengo repitiendo hasta el hartazgo, ¿no? Él ha loteado su gobierno, se le va el primer año sin poder cumplir con la promesa que hizo el 1 de marzo y los colectivos lo aprietan por el tema del aborto. Vamos a tener un diciembre, y ojalá Dios quiera que me equivoque, te lo digo con la mano en el corazón, Dios quiera que me equivoque, un diciembre altamente conflictivo, con altísimo nivel de conflictividad social, producto pandemia, hambre, miseria, postergación, falta de trabajo, falta de empleo, falta de perspectiva, ponerle todos los temas que vos quieras. Y encima le vamos a poner un ingrediente que divide y que parte de la sociedad al medio con altísimo nivel de beligerancia, porque los que están en un lado o en el otro con el tema del aborto, claramente han llegado a niveles de fanatización pocas veces vistos. Realmente yo no sé quién en el gobierno para la pelota y piensa 5 minutos, creo que ninguno. Vos sabés que, volviendo a eso que decís vos, ¿no? Respecto de cómo puede estar la calle en diciembre, se le está dando al peronismo algo muy complicado, que es la conjunción de no tener un liderazgo claro, o por lo menos no tenerlo en la figura del presidente, y además haber perdido la calle, porque la perdió, si se quiere, por la centro-derecha con los banderazos, y lo perdió por la izquierda, porque también la izquierda tomó la calle. El peronismo no está en la calle hoy. El peronismo no está en la calle porque está en el poder. Entonces los tipos cuando están en el poder te regalan la calle. Te dicen, andá ese fulbito atrás del arco, ya vamos a ver cuándo entra, ¿viste? Así funciona el peronismo. También seamos claros para no confundirnos. Cuando los tipos están en el poder no pierden tiempo en la calle. Cuando no están en el poder son terriblemente destituyentes y si te adueñan de la calle como si fuera la dirección de vialidad. Esta es la realidad y así funciona el peronismo. Ahora, lo que te quiero decir, esto que hablábamos recién con ustedes, el humor social está verdaderamente complicadísimo. Estamos saliendo de casi 9 meses de encierro con números horribles, con una cantidad de muertos increíbles, sabiendo que no vamos a poder evitar el rebrote de la pandemia allá cuando empiece de vuelta el frío, porque a nivel que te da miedo por posibles hechos de violencia. Sí, claro. Sí, y no lo estoy promoviendo, pero te lo estoy advirtiendo. Aparte, todo el mundo sabe, hay muchas organizaciones sociales que saben que lo que no manoteen de acá al 24 de diciembre no lo manoteen en todo el año que viene. Sí, claro, y lo sabe todo el mundo, y si no, anda a ver cómo se están pertrechando los gobiernos provinciales en las secretarías de seguridad y de desarrollo social. Porque para repartir bolsones, módulos, que esto, que aquello, y cómo están preparando y armando y ultimando y ordenando a sus policías provinciales. Claro que sí, esto no es... Yo no soy un tipo de la inteligencia, pero esto es una realidad. En la historia, lamentablemente, Fernando, en la lamentable historia de la República Argentina de los últimos 20 y pico de años, hay organizaciones sociales que tienen en claro que lo que no puedan conseguir los primeros 20 días de diciembre no lo consiguen en todo el año que viene y se empiezan a preparar y ya se están preparando. Yo soy un tipo que conozco el territorio como la palma de mi mano, por lo menos esta provincia. Y te digo que esta no es una denuncia que uno tira, el gobierno lo sabe y entonces debería concentrarse en ese tema. Pero lejos de concentrarse en ese tema, tira temas horribles
un debate y de un nivel de conflictividad. Por ejemplo, el tema de la reforma previsional, el tema del aborto. Te genera situaciones de un nivel de tensión donde, claro, yo lo digo, no contribuye para nada. Si te van a convocar a extraordinaria con un temario de esa característica, con un escenario social y político como el que tenemos, bueno, después no se quejen que uno no contribuye y no colabora, ¿no? Bien, aclaramos que me parece que en el Senado el oficialismo va a tener algún problema, ¿no? Porque el jefe de la bancada ya dijo que es inoportuno el momento para debatir el tema del aborto. En el Senado el jefe de la bancada oficialista. Me parece que por ahí puede haber algún problema también, Luis. Es que es inoportuno, Fernando. Es inoportuno. Bien. No podría haber elegido peor año para hablar del tema de la vida y la muerte. Es absolutamente inoportuno. Te vuelvo a repetir, y yo respeto el pensamiento de todos los sectores y de todos los actores. Pero no debe haber un año más inoportuno para hablar de la vida y de la muerte que este año. Y terminar el año promoviendo el tema del aborto, me parece yo sé que se van a enojar los colectivos y sé que me van a dar con un caño, pero yo no estoy dispuesto a hacer la mímica. Es una afrenta a la convocatoria, a cuidarnos, a preservar la vida, a preservar la familia, a preservar un montón de cosas que durante estos 8 o 9 meses han sido el núcleo central de cómo la Argentina intentó zafar del COVID. Y bueno, yo lo veo complicado, pero bueno. Luis Juez, gracias por el contacto con La Nación Más, como siempre. Buenas tardes. Un abrazo, Fer. Suerte. Chau. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Dólar rebote y un día rebotó después de estar cayendo. Un día picó para arriba, Bernardo, el dólar. Así es, 6 pesos está subiendo el dólar en lo que tiene que ver con la última cotización de ayer. Desde 149 el dólar libre, el dólar blue, ha pasado a 155 pesos. Un poco un número de referencia para muchos especialistas, entre 155, 160, 165. Cuando se habla de dólar pánico, se hablaba de aquel de 195 que tocó en un momento el dólar, pero también se hablaba de un dólar muy bajo, que estaba ubicado por abajo de la línea de los 150, así que de alguna manera el blue está buscando su precio de referencia, hoy está cotizando a 155 pesos. Bien, perfecto. Vamos a saludar, además con esta información, y para hablar de esto y otros temas también, a Rodolfo Santangelo, economista. Rodolfo, buenas tardes, gracias por estar en contacto con La Nación. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Rodolfo, este rebote del dólar, ¿era esperable? ¿Tenía que seguir bajando? ¿Cómo lo ves? No sé, mi día a día la verdad que no es una variable que la siga. Yo creo que acá lo que tenemos que mirar estructuralmente es que estamos con una brecha cambiaria del 100%, por poner un número redondo. No soy de los economistas que se desespera cuando vale 180 ni descorcha champán porque baja 150. Estamos en una brecha cambiaria estructural del 100% o parecida. Y este programa económico post pandemia podía funcionar con una visión pragmática, no dogmática, qué sé yo, con una brecha del 40, del 50%, llamémosle normal entre comillas a eso, pero del 80, 90, 100% distorsiona todo el funcionamiento económico. Por eso estamos a la expectativa de que venga un programa económico que restablezca una normalidad, llamando a la normalidad que la brecha sea 50%, que no existe en ninguna parte del mundo. Después, si en el día a día sube o baja 5 pesos, no sé, depende de cosas muy puntuales, así que no lo sé. Ahora, pero igualmente es interesante lo que plantea Rodolfo, porque para llegar a esa normalidad, entre comillas, del 40%, por más que aparezca un plan económico nuevo, ¿cómo lo lográs? ¿O lo lográs bajando el dólar blue fuerte o con una devaluación? ¿Cómo llegás a ese 40% hoy que está en el 100%? Y bueno, has dado en el clavo porque la historia dice que salvo que venga una cosa de muchísima potencia, mucha recuperación de confianza, mucho cambio de expectativa,
es difícil hacerlo bajando el de arriba, el numerador. Por eso el desafío es tratar de hacerlo sin ajustar el denominador, el oficial del 80. Vos sabés que la paradoja que tenemos hoy, que el 80 no es un mal tipo de cambio. Si vos mirás una serie larga histórica, el 80 está lógico, está razonable. Por supuesto que el sector agrícola puede protestar con razón, porque para él no es 80, sino 50, porque le cobran retenciones. Pero el 80 no es un mal tipo de cambio. Lo que pasa es que el berenjenal macroeconómico es tan grande que hace que tengamos el 155. Entonces es todo parte de esa integralidad. Sí, has dado en el clavo, es muy difícil restablecer la normalidad con esta discusión de presupuesto, con todo esto, evitando una corrección del dólar oficial. Aunque paradójicamente el oficial no está mal. Claro, bueno, por eso, o sea que quedaría desvirtuado, pero para arriba, en definitiva. Pero bueno, claro. Es que la inflación o la devaluación terminan siendo la variable de ajuste que hace la tarea sucia al descalabro económico al que nos llevó la pandemia. Lo que pasa es que en política 2 más 2 no es 4, y eso lo observan incluso los economistas. Entonces vos estás diciendo, acá si no viene un plan potente, no se van a acomodar, y la verdad que resulta raro que venga un plan potente, con lo cual todo el mundo está sospechando que en algún momento, al final del espejismo, va a haber agua, o sea que va a venir la devaluación. Y bueno, va a venir la inflación, después el tipo de cambio podrá subir de golpe o más gradualmente, no lo sabemos. Va a venir la inflación. Probablemente el corazón de la inconsistencia sea que el presupuesto que dice que la inflación del año que viene sea 28% anual sea incumplible. Y bueno, eso lo ves en las reservas del día a día. El Banco Central, más allá de un día o de otro día, viene perdiendo reservas. La demanda de dólares es más alta que la oferta. En el fondo, lo que se llama el faltante de dólares también es consecuencia del sobrante de pesos, ¿no? Estamos en una economía donde el Banco Central en su activo pierde reservas y en su pasivo emite más moneda. Rodolfo, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. Está el FMI en el país. Quiero que me digas qué significa eso, ¿no? Porque parece que llega, pero uno no termina nunca de entender a qué viene y de qué se habla en esas charlas con el Ministerio de Economía. Bueno, con el Fondo Monetario se habla de una cosa, que es política económica. Así como con los bonistas se hablaba del valor de la propuesta. ¿Te acordás que se hiciera 40, que se hiciera $50, el valor presente neto? Con el Fondo Monetario se discute política económica. Esto tiene la particularidad de que el Fondo Monetario ya le prestó la plata a la Argentina en el 2018 y 2019. Por lo tanto, Argentina va a pedir un plan de pagos de esa deuda. ¿Cómo se repaga esa deuda? Porque no se puede pagar. Sí. El Fondo Monetario no da plan de pagos. El Fondo Monetario te da plata para que le pagues. Te puede mandar la plata el viernes para que le pagues el lunes a cambio de una política económica. Creo que, bueno, están en las conversaciones preliminares, en las primeras, está el segundo viaje que tienen. Están viendo si discuten cosas de corto plazo, llamémosle el déficit del año que viene, la emisión del año que viene, la reserva del año que viene, o cosas más estructurales de los próximos 5 años, la discusión previsional, la discusión tributaria, la discusión de las provincias. En eso todavía no hay claridad si se va a discutir corto plazo o mediano plazo, pero eso es lo que se está por ver. O sea, Argentina tiene que vencimientos de deuda con el Fondo Monetario quiere saber cómo va a cobrar, Argentina dice no te puedo pagar y bueno, hay que discutir la política económica. Ahora, Rodolfo, ¿hubo algunas señales de parte del gobierno que intempestivamente, horas antes de que llegue el fondo, por ejemplo, cierra el proyecto de reforma jubilatoria, acuerda para sancionar el presupuesto mañana mismo, mañana jueves? Digo, obviamente está alineado con la emisión eso, ¿no? Sí, pero va a depender de los números. Yo te diría, la discusión del previsional, de la fórmula, en el fondo una fórmula no es mejor que la otra necesariamente, depende que de los números. O sea, si la tasa de inflación fuera a bajar, es una cosa. Si la tasa de inflación va a subir, es otra cosa. Lo mismo el presupuesto que se está cerrando con el famoso 4,5% de déficit primario en relación al PBI, es un número
que yo te diría, conociéndolo al fondo, les va a parecer demasiado alto. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene formas genuinas de financiarlo. Vos pensás que Argentina es un país que no tiene fondos de pensión, no tiene reservas, no tiene mercado de capitales, no tiene un sistema financiero desarrollado. Entonces, un 4,5 del PBI, cerrarlo, yo no tengo claro si favorece o complica la negociación, porque no tengo duda que el fondo va a pedir un esfuerzo adicional. Claramente todo lo que está ligado a la pandemia, al gasto público pandémico, si la cuestión sanitaria mejora, va a bajar. Así que ahí hay una buena noticia en materia fiscal. Pero el fondo lo que te va a pedir es que esa plata que te ahorras en un lado no te la gastes en otro. Rodolfo, la última, por sí o por no, ¿lo ves a Guzmán sorprendiéndonos a todos y presentando un plan potente, como decís vos, que no solo se ajuste? Hoy da la sensación que no, porque vos pensás que en todos los temas hay una especie de doble discurso. Vos mirás justamente la cuestión previsional. Sí. De acuerdo al discurso oficial, en la cuestión previsional, ¿se quiere tener un ahorro del fisco o favorecer a los jubilados? Porque están las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Ahora, la matemática dice, las dos cosas al mismo tiempo no podés tener. O querés ahorrarte plata o querés favorecer a los jubilados. Mandrake para hacer las dos cosas al mismo tiempo no hay. Claro. Entonces, me parece que lo mismo está con el tema tarifas y subsidios, con el tema gasto social, con el tema auxilio a las provincias. Así que para un plan potente no alcanza con un ministro de Economía, que ni siquiera es ministro de Economía, es ministro de Hacienda. Necesitas un gabinete y un gobierno enfocado en ese programa económico. Rodolfo, gracias por la comunicación con la Nación. Gracias a vos, un abrazo. Rodolfo Santangelo, ahí pasó por Más Info. Lo voy a saludar, está en Rusia, en Moscú está, a Federico Fontana, es un argentino que está allá, un argentino que se fue hace algunos años. Federico, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando. Federico, ¿cuántos años hace? ¿4 o 5 que te fuiste? 5, ya 5 años van a ser. 5 años. ¿Te fuiste a estudiar? Sí, estudiando filosofía. ¿Terminaste ya o no? El año siguiente. Ah, el año ok. siguiente estaría terminando. Te queda un año. Contame una cosa, ¿están contentos con el tema del anuncio de la vacuna o no? Aquí sí, bastante. La verdad que es interesante, está bastante bueno en ese aspecto. Aquí por lo menos en Moscú es una buena oportunidad. Anunciaron, le decimos a la gente, para aquel que no está al tanto, anunciaron que la vacuna rusa reportó un 92% de efectividad, ganándole por 2% a la vacuna de Pfizer, ¿no? Que hace 48 horas dijo que era un 90% efectiva. 92% para la rusa, eso dicen, habrá que ver ahora todos los documentos que van a publicarse. Pero ahí en Rusia van a empezar a aplicarla ¿cuándo? ¿Ya se dice? Todavía no hay información muy precisa sobre el tema, principalmente por el hecho de que está en la última fase, están haciendo todos los testeos necesarios, por lo menos por la información que están dando, y se estima que sería a finales de diciembre, principios de enero, por lo pronto. Que empezaría la vacunación. Sí. ¿Te vas a vacunar? Y la verdad, si me toca, me toca. En ese aspecto. ¿Pero por qué? ¿Cómo la están pensando la vacunación? La verdad que todavía no hay ningún proceso claro, ninguna estructura para lo que va a ser la vacunación en este momento. Ahora lo único que hay es este proceso que están haciendo de voluntarios para recibir la vacuna, para la fase de investigación que están haciendo ahora. Claro, y además habrá prioridades, ¿no? Personal de salud, de seguridad, personas con riesgo, obviamente, y no te veo entrando en ninguno de esos colectivos, digamos. Efectivamente. Los estudiantes también, estamos ya, como somos de la parte más joven, estamos ya en el último caso, digamos. Claro. Federico, se habla acá en Argentina de que la vacuna, va a llegar en diciembre y que se podría empezar a vacunar en diciembre. Es más, ¿hay algún tipo de plan en la provincia de Buenos Aires, sobre todo de, por lo menos, estar listos para cuando llegue eso? Y Argentina ya hizo una inversión o ya está a punto de hacer una inversión millonaria por las vacunas. ¿Se habla de esto en Rusia? ¿Es el único país, sabés, si Argentina o uno de los pocos países que adquirió la vacuna Sputnik? La verdad que creo que eso me sobrepasa para decir efectivamente si hay más países que lo han hecho o no. Argentina es uno de los que lo hizo público en todo caso. Y
La verdad, si vamos por ese lado en decir que va a llegar a diciembre, Sí. Hace poco creo que había hablado Kirill Dmitrievich, si no me estoy equivocado, que era con la persona que hicieron el trato, la que maneja este fondo estatal de aquí, y había informado que por lo menos aquí lo que intentaban hacer es abastecer el mercado ruso primero que el mercado internacional. Claro. Y en ese sentido, del mercado internacional se van a encargar otros países, que sean, que sea India, Brasil, aliados comerciales, principalmente Rusia en otros lugares, Claro. que se van a encargar principalmente de la fabricación de esa vacuna. Y el mercado ruso abastecido por Rusia. Claro. Federico, contame una cosa, ¿cómo están viviendo en Moscú el tema de COVID-19? ¿Se cuidan, no se cuidan? ¿Está todo abierto, todo cerrado? ¿La gente es prudente? Contame un poco cómo es la vida ahí. Y la verdad, ahora en este momento, literalmente fue hace como no más de una semana, se informaron que iban a volver un poco las reglamentaciones un poco más fuertes. Bares ya no trabajan hasta después de las 11, y todo esto aplicado hasta enero, ¿no? Bares ya no trabajan hasta después de las 11, la gente tiene que ir con máscara, sí o sí, guantes sí o sí en el transporte público, todos los estudiantes vuelven a educación a distancia, creo que también estaba esto. ¿Vos ahora estás creo que yendo a la eso- facultad o estás por plataforma? No, plataforma online. Todo online, 100%. Ok. Pero entonces no hay presencialidad ahora. No, incluso para hacer trámites, todo lo que son papeles y demás, es la universidad 100% online. Ok. ¿Y el contagio cómo viene? Eso es lo más complicado, que creo por eso también que se volvieron con esta cuestión de aumentar los controles, pero no cerrar en ese sentido de volver a la cuarentena. Están intentando no volver a la cuarentena otra vez. Nosotros también aquí tuvimos cuarentena y la idea es no volver a eso principalmente. Es una cuestión más que todo de prevención y ya de cuidados personales respecto a los otros y con uno. Está muy bien. Ahora estamos cerca de los 20.000, 22.000 casos. Hoy no están- revisé los números. El doble de lo que tiene Argentina por día. Bueno, pero en proporción de población obviamente es diferente. Federico, te mando un abrazo y gracias por el contacto. No, muchísimas gracias por la invitación, ustedes también. Gracias por tu comentario. Federico Fontana, un santiagueño, ¿no? Que está viviendo ahora en Rusia, nos daba su punto de vista. ¿Nos vamos a la calle? ¿Cómo está el Diego? ¿Cómo está Diego Armando Maradona y su salud, no? Nos vamos a la Clínica Olivo, todavía está ahí. Y está Nacho Amonte para contarnos. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estamos en la puerta de la Clínica Olivos, Avenida Maipú, esperando el momento en el que Maradona sea trasladado. No es una alta médica, lo vuelvo a remarcar, es un traslado porque Diego va a seguir con tratamiento en el country donde va a estar hospedándose en Villanueva. Esto es pegadito a Nordelta en el Tigre. No tenemos un horario confirmado de cuándo va a ser, todos los medios manejamos un horario distinto, pero lo más probable es que sea luego de las 4 de la tarde, así que aquí estaremos esperando a que finalmente sea trasladado. Bien, perfecto, Nacho. Te mando un abrazo y línea abierta para tu llamado. ¿Cómo no? Aquí estamos. Ustedes saben que el gobierno está pensando en algunas medidas con las cuales pretende favorecer a la industria, o por lo menos una de ellas que es la del impuesto al cheque, en donde, bueno, se busca rebajar el impuesto al cheque. Uno puede decir, qué buena medida, pero aparentemente es nada más que para las empresas públicas. Está Funes de Rioja en línea con nosotros, él es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Funes de Rioja, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludarlo, Fernando. Una medida que por la mitad es buena, pero cuando vino la segunda mitad, por lo menos se queda a mitad de camino, ¿no? Sí, desde ya, a ver, cuando uno tiene, como la Argentina, más de 160 impuestos, entre nación, provincia y municipio, que no solo hay que pagarlo, sino hay que administrarlo, que quiere decir toda la burocracia que implica liquidarlo, etc. Y además tiene un 50% de informalidad, es decir, la mitad del país no paga impuestos. Y un 30%, digamos, del sector formal de la economía es el que está soportando el gran peso de toda la economía. El interrogante que se plantea es, bueno, cuando llegan estas medidas, ¿por qué no llegan para el sector privado? Que es quien va, no cabe la menor duda en el mundo, a ser el gestor y el motor de la recuperación. Para la recuperación hay que tener presión fiscal razonable. Si es exagerada, hay evasión o hay fuga de empresas. Por ende, creo que una medida como esta, que es buena,
tiene que ser abarcativa y además tiene que ser equitativa, porque cuando uno ve que los impuestos se los sacan a otros y se los ponen a uno, no hay una sensación de equidad fiscal que es fundamental para que una sociedad se construya y progrese. Y me parece que esto es un dato importante. Ahora, Daniel, me quedo en un dato ahí. ¿El 50% de los argentinos no paga? ¿O porque no le corresponde o porque evade? Bueno, yo diría que mayoritariamente algo uno tiene que tributar. En algún lado uno tiene que tributar. Sí. Digo, proporcional al ingreso que tiene. Y no hablo de impuestos a las ganancias. Hablo del IVA. De lo que sea. De lo que sea. Con lo cual, por cada argentino hay otro argentino que no paga. Exactamente. Por lo menos hay otro argentino que no paga. Ahora, esto corresponde a todos los sectores. Quiero decir, debe haber un periodista que paga, un periodista que no paga. Debe haber un industrial que paga y otro que no paga también. Y claro, porque lamentablemente, sobre todo en la dimensión de la micro y pequeña empresa, la carga impositiva, si uno emerge a la formalidad, es de tal magnitud que no es viable el negocio. Entonces, cuando Hernando de Soto, se acuerda del peruano, hablaba del otro sendero. El otro sendero era porque por el camino pavimentado de la formalidad no lo podían soportar. Entonces queda el camino de la informalidad. Ahora, eso es competencia desleal para la economía formal, eso es falta de recursos o menores recursos para el Estado, siempre y cuando los recursos sean razonables y justos. Y esto es también desprotección laboral para los trabajadores, porque un trabajador que está en la informalidad no tiene ni obra social, ni ART, ni derecho el día de mañana a una jubilación, ni nada. Daniel, de eso te quería preguntar, el tema de la competencia desleal que vos mencionás, en algún sentido, ¿qué puede pasar, por ejemplo, como empresa pública en el que se le quite o se le rebaje el impuesto cheque a aerolíneas, por ejemplo, y no al resto de la competencia, o lo mismo con otras empresas públicas? ¿Ese es el punto quizás a tener en cuenta y a seguir? Este es un punto más a tener en cuenta y seguramente el que invierte en esos ámbitos piensa que está en una desigualdad manifiesta que lo hace desde ya, lo hace poco competitivo. Es decir, si uno tiene que competir contra un sector que no tributa o que tributa mucho menos, es evidente que hay un desbalanceo. Cualquiera de los otros costos hay que ver si llegan a compensar ese desbalanceo. Y este es un punto crucial, incluso para el inversor mañana. Es decir, Argentina necesita mucha inversión para ese crecimiento que haga al país desarrollarse. Y hoy se habla de crecimiento inclusivo, es decir, que llegue a todos los sectores de la sociedad. Pero ese crecimiento no se produce si no hay inversiones. ¿Y dónde se van a producir las inversiones? En los sectores donde haya este tipo de razonabilidad o equidad fiscal. Es decir, compito en igualdad de condiciones. Si compito en peores condiciones, evidentemente quedo descolocado. Claro. Daniel, el dólar hoy rebotó un poco, se fue a 155, venía descendiendo de un pico en el cual había marcado 195 hace 2 o 3 semanas, creo que un poco más de 2 semanas, y ahora cayó a ayer lo vimos en 149 creo, hoy 155 otra vez. Es un dólar loco, un dólar que tiene lógica, todavía está alto, ¿cómo lo observan? Mire, esto es como ahora que estamos en épocas de pandemia, es como la fiebre. Para arriba o para abajo, el punto es cómo está el enfermo. Y acá la enfermedad se llama inestabilidad macroeconómica. Y me parece que las conversaciones que está teniendo el ministro Guzmán hoy están encaradas a buscar un modelo de estabilidad macroeconómica en la Argentina. Ojalá de una vez y para siempre la Argentina lo tenga. Porque cuando tengamos estabilidad macroeconómica, ya no vamos a estar discutiendo si esto varía por la inflación o no. Es decir, el lugar mejor para la especulación es la inestabilidad, porque genera ya no el espacio de quien hace las cosas previsibles, sino de lo imprevisible. La imprevisibilidad del dólar forma parte de esa inestabilidad macroeconómica y creo que lo que hay que buscar es atacar la causa y resolver la causa, y creo que este punto de inflexión que lamentablemente nos da la pandemia también nos da la oportunidad de poner la casa en orden en ese sentido. Daniel, ¿hablaron con el gobierno de cómo van a seguir los precios máximos? ¿Desde la UIA por lo menos pudieron hablar o tener claro ese panorama? Desde Copal hemos hablado, que sí. a mí me toca presidir Copal, la Coordinadora de Industria de Productos Alimenticios.
alimenticios. Somos el sector más afectado por esto, porque desde el 6 de marzo tenemos precios congelados y muchos de ellos han quedado a valores de diciembre del año pasado, sí, con un 32% como mínimo de variación del tipo de cambio oficial, aumento de costos entre el 25 y el 45%. Ahora estamos todos contentos, afortunadamente como argentinos, de que suba el precio de las commodities, pero con eso sube la materia prima, sube el trigo, la soja, el maíz. Obviamente lo que es bueno para un lado es malo para otro, pero es muy malo para la industria, y usted ve los resultados de una industria que ha tenido más del 25% de incrementos de aumentos salariales en el año, que tiene el efecto COVID, que implica el 20 por lo menos por ciento de la dotación liberada de prestar servicios y a quien hay que afrontarle los pagos, etcétera, las asignaciones no remunerativas, y todos esos costos no se traducen hoy a la estructura de costos que las empresas pueden reflejar. Y por eso hemos planteado que la emergencia que justificó el 20 de marzo, aunque no la compartiéramos, lo cierto es que tiene un límite en el tiempo y que tenemos que ir lo más rápido posible a una competencia que la hay, porque hay 14.500 empresas en la alimentación, empresas grandes, medianas y chicas, a las que pueden acceder, por ende es un mercado transparente, y ese mercado transparente evidentemente permite sobrevivir. Hoy, con precios congelados, que esta es la realidad, no es precios máximos, sino precios congelados, la situación es muy compleja. Daniel Funes de Rioja, gracias por supuesto el contacto con La Nación. Ha sido un gran gusto. Chao, hasta luego. Nos vamos de la información local a la internacional. La internacional nos lleva a Estados Unidos, indefectiblemente, porque la verdad que si uno observa lo que está pasando en Estados Unidos, es una situación muy histérica. Todos los presidentes del mundo, la mayoría de los presidentes del mundo, lo saludan a Biden como presidente electo, lo felicitan, y por otro lado Trump está saltando como loco diciendo que él va a seguir siendo presidente porque ganó la elección, que esperen, que están llegando los votos todavía. Es raro todo lo que está pasando. Rafael Matus Ruiz, nuestro compañero corresponsal allí en Estados Unidos, está con nosotros. Rafael, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Rafael, contame una cosa, ¿cómo está esa relación histérica entre lo que dice uno y otro ahora en Estados Unidos? ¿A Trump lo sigue escuchando alguien? Bueno, sí, lo votaron más de 72 millones de personas, y hoy incluso se dio a conocer una encuesta donde si bien el 80% de los norteamericanos creen que Biden ha sido el ganador de la última elección presidencial, hay un porcentaje de personas que todavía ponen en duda el resultado de los comicios, en parte por estas denuncias infundadas de fraude que está haciendo el presidente y esta ola de juicios que ha presentado en varios estados del país, donde el voto por correo lo perjudicó y le terminó dando la victoria a Biden. Trump todavía, si bien es un presidente derrotado, va a salir de la presidencia, va a dejar la Casa Blanca eventualmente, pero sigue siendo una figura política muy influyente en Estados Unidos, y el trumpismo, su marca política, va a sobrevivir seguramente esta derrota. Bien, estamos intentando mejorar un poco la comunicación porque te escuchamos un poco mal, Rafael, pero la pregunta va hacia esto. Nadie imagina a un presidente atrincherándose, atándose una pierna al escritorio y que nadie lo pueda sacar de la Casa Blanca. O sea, Trump se va a ir, efectivamente, pero ¿cómo sigue la historia después? Con un Trump que lo que va a hacer es intentar judicializar todo y con un trumpismo que va a dividir incluso el Partido Republicano. Bueno, hay que esperar a que terminen de dirimirse todas las causas, las demandas que presentó la campaña de Donald Trump en la justicia. Recordemos que ha presentado juicios en Pensilvania, Nevada, en Georgia, en Michigan, estados que estaban muy reñidos, donde Trump perdió por márgenes muy estrechos y donde esperan poder dar vuelta a la historia. Todos los expertos legales con los que charlás, que han aparecido en los medios en estos últimos días, desestiman este intento como una mera estrategia, una mera campaña para tratar de salvar la ropa, pongámoslo así, ¿no? Una vez que se dirimen estas causas, la transición formal va a comenzar. Trump va a dejar la presidencia y seguramente ya ha empezado a decir que una de las alternativas, uno de los caminos que puede seguir es tratar de buscar la presidencia dentro de 4 años, en 2024. Claro. Otra de las especulaciones es que pueda formar su propio sistema de medios. Trump es una figura naturalmente mediática. Él se hizo famoso, se nacionalizó a partir
de su programa El Aprendiz en la televisión, ha tenido un contacto muy directo con los medios, se alimenta en los medios y es probable que siga ese otro camino, quizás como un trampolín para volver a pelear la presidencia dentro de 4 años. Pero como te digo, definitivamente el trumpismo no va a desaparecer, o los republicanos no le van a dar la espalda a esta coalición que logró ensamblar Trump. Trump ha sido el presidente en ejercicio que más votos consiguió en busca de la reelección, a pesar de que perdió. Logró más votos que Obama en 2008 y en 2012 y que Hillary Clinton en 2016. Te da una pauta de la influencia que tiene el presidente hoy en una gran porción de la sociedad acá en Estados Unidos. Bien, Rafael Matos Ruiz, gracias por el contacto. Chao, hasta luego. Volvemos pero a Olivos, a la quinta presidencial de Olivos, porque hay una protesta. ¿Cómo? ¿En la quinta? Sí, en la quinta. Llegaron hasta la quinta para protestar y son los transportistas escolares. ¿Está Jero Mura con este tema? Lo saludo a nuestro compañero. Jero, ¿cómo te va? Hola Fernando, buenas tardes. Un acampe frente a la Quinta de Olivos interrumpe la circulación en Avenida Maipú, sentido a provincia de Buenos Aires. Una protesta que comenzó ayer por la mañana. Se trata de transportistas para personas con discapacidad. Reclaman acuerdos para poder volver a la actividad. Esto empezó hace ya un tiempo. Ayer tomaron esta decisión de realizar el corte. Hoy marcharon hasta el famoso Portón Verde sobre la calle Carlos Villate, donde bueno, la policía les pidió que se retirasen y decidieron continuar. Al parecer, esto sería por un tiempo indeterminado. Aquí estamos con uno de los delegados de la Unión de Transportistas de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo se van a quedar? No, nosotros nos quedamos hasta que se solucione. No tenemos una fecha. Eso dependerá del gobierno. Cuéntenos, por favor, si puede, cuáles son las condiciones que están reclamando, qué es lo que están pidiendo. Bueno, nosotros estamos pidiendo un aumento del valor nomenclador. Hace un año no lo aumenta, o sea, este gobierno no lo tocó y veníamos de un gobierno también con ajustes, así que esto lo hace imposible. Nosotros seguimos trabajando, pero la verdad que más del 50% de los compañeros transportistas dejaron la actividad, y dejar la actividad hoy es dejar a la mitad de las personas con discapacidad sin servicio. Claro. ¿Cuántos son ustedes los que se ven afectados por el parate en la actividad? Nosotros éramos 5.000 transportistas y hoy somos 2.000 transportistas en toda la Argentina. Porque esta pelea que damos acá es a nivel nacional, no es algo provincial. Claro, muchas gracias. Bueno, Fernando, ahí está, una protesta más en la Quinta de Olivos. ¿Me resumís cuál es el pedido concreto? Piden, en principio, que los dejen volver a trabajar. Ellos no están autorizados, pero también que revean el salario, porque dicen que hace un año que no les aumentan el sueldo. Y bueno, por lo que dice este señor, el delegado, al parecer muchos de los que estaban vinculados a esta actividad por la cuarentena tomaron la decisión de apartarse, y por eso es que justamente para que no siga ocurriendo esta cuestión tomaron la decisión de cortar y hacer este acampe. Es una protesta más acá en la Quinta de Olivos, ya tuvimos varias, la policía, en un momento los profesores de tenis, bueno, ahora se suman los transportistas para personas con discapacidad. Vamos a ver cómo termina todo esto. Y es bien ruidosa, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me parece que están, a ver, sobre todo los transportistas escolares, por ejemplo, digo, están mucho más cerca de poder conseguir, que también está lejos, alguna mejora salarial, si se quiere, que la vuelta a trabajo, porque la verdad es que no hay chicos no hay muchos chicos que estén yendo a las escuelas, con lo cual no hay chicos para trasladar. Es un sector que viene, Jero y Fernando, es un sector que viene reclamando desde hace bastante tiempo, porque el transporte escolar en general no se ha habilitado y no depende de la CNRT, como hablamos en estos últimos días con el titular de la CNRT, entonces queda como en un limbo y sin ningún tipo de definición sobre si pueden recibir algún tipo de asistencia ante esta situación. Bien. Muy bien, Jero. Nos llamás si hay novedades ahí. Hay mucho ruido en esa manifestación. Abrazo. Por supuesto. Hasta luego. Bueno, mucho ruido, ahí la protesta en Olivos. Hacemos una pausa, ya venimos.
Dólar para arriba después de una caída vertiginosa que fue día tras día perdiendo. El dólar se recupera y ahora rebota. ¿Llegó a esta cifra, 159? Así es, Fernando, 159 pesos está vendiendo el dólar blue en este momento, cerrando ya la jornada prácticamente. 10 pesos respecto a la cotización de ayer que había terminado en 149. Está recuperando terreno, lejos del 195 que venimos hablando. Fue el techo histórico que ha tocado hace 2 semanas, pero sí ya volviendo a esa brecha, a estirarse un poco más y tocando de nuevo la línea de los 160, 159 en este momento. Bueno, habrá que ver si el gobierno reacciona de alguna manera o lo deja, ¿no? Que esto ahora que empezó a crecer se mueva hacia arriba. Un dólar que había llegado a 195, recordemos, hace más de 2 viernes atrás, ¿no? Sí. Bueno, después de eso empezó una caída, un pico descendente que no paró hasta los 149, ¿no? Que Así fue el piso más bajo que tocó en el día de ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? No, ayer fue, ayer precisamente. O sea que el rebote es importante. Es un rebote importante y es importante lo que decís, hasta dónde lo deja llegar el gobierno, porque si bien siempre lo decimos, es un mercado ilegal, paralelo, y en el que es muy difícil tener en cuenta cómo son las cotizaciones y cómo son los movimientos, hay quienes dicen en ese sector que hubo movimientos de manos amigas del gobierno que fueron a comprar y que de alguna manera bajaron el precio de la divisa en el último tiempo. Obviamente incomprobable en el sentido de que no es un mercado oficial, pero sí hoy está teniendo algún tipo de rebote y está volviendo a subir y llegando a los 159. 159 para el blue, entonces nueva cifra después de este rebote, y todavía quedan 2 días más, ¿no? De ronda hasta el viernes. Habrá que ver qué es lo que sigue haciendo el dólar. Nos vamos con Ceci. ¿Está Ceci de Habana? Sí. Ceci, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, contanos. Bueno, te cuento, Fer, lo que se viven horas claves en el Consejo de la Magistratura a una semana del fallo de la Corte que puso momentáneamente, digamos, hasta tanto se cubran por concurso las vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones, donde hoy están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que decidieron quedarse hasta tanto se cubran por concurso y participar incluso de él. Mañana va a estar abriéndose, digamos, va a estar dándose el primer paso en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Selección, para empezar con estos concursos tendientes a completarla de la forma que dispuso la Corte, digamos, por el mecanismo constitucional, las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones, en la Sala 1. Bien, esto en cuanto al avance del gobierno, ¿no? Sobre la Cámara Federal de Apelaciones, que se da en el marco de un avance más general. Exacto, Fer, es un avance más general. Digamos, ellos ya esperaban disponer para el día, digamos, para estas fechas, de las vacantes de forma, digamos, definitiva, ¿no? Digamos, de ya no estar Bruglia y Bertuzzi, haber podido poner a otros 2 subrogantes o suplentes. Bueno, por ahora Bruglia y Bertuzzi resisten para la decisión de ellos de quedarse y de no renunciar y volver a sus cargos en los tribunales orales. Talló y mucho, te diría, las muestras de apoyo de la gente en las calles. Durante el fin de semana y en los días previos que se habían tomado los 2 camaristas, bueno, vieron eso, vieron incluso lo que pasó el 8N y este lunes volvieron a sus puestos, con lo cual eso un poco complica los planes del kirchnerismo, que de todos modos a partir de mañana va a intentar completarlo del modo tradicional. ¿Y sabés qué dicen? Que van a poder lograr completar este concurso y todos los pasos que le siguen en menos de 6 a 8 meses. Algo bastante raro si se tiene en cuenta que la última vacante que pudieron cubrir en la Cámara de Apelaciones tardó 10 años. A la pucha. Sí. 10 años. 10 años tardaron. Todo Fer. rápido acá en Argentina, ¿no? En ¿Viste? materia de justicia siempre. Siempre, siempre. Pero 10 años fue Mariano Llorens el último que lograron designar, que empezó un concurso que empezó con el segundo gobierno de Cristina Kirchner y terminó en el de Mauricio Macri. Bueno, ahora quieren estas vacantes, las quieren casi te diría ya, pero están complicados. Así todo dicen que en menos de 8 meses habría 2 camaristas ya definitivos en esos puestos. Buenísimo. Y la perla que falta es Eduardo Fara, un hombre también muy cercano al kirchnerismo. Vuelve, quiere volver, Fer, Bien. exactamente. ¿Y lo logrará?
Mira, tiene a favor, digamos, lo que dijo la Corte respecto de los traslados, de a dónde deberían volver los jueces, y en ese sentido, él era originario de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, salió de ahí eyectado, digamos, a un tribunal oral en lo penal económico en el gobierno de Mauricio Macri, después de decidir la excarcelación de Cristóbal López, ¿te acordás? Fue allá por marzo de 2018. Sí. Bueno, y ahora quiere volver. Lo ayuda la letra, digamos, fina de la decisión de la Corte. También va a empezar a tratarse en breve en el Consejo, donde él presentó el escrito para poder volver a su puesto original. Muy bien, Ceci, gracias. A vos, Fer. Nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Lo invitamos hoy, él obviamente viene siempre, cuando quiera, además no necesita ni golpear ni pedir permiso, entra, pasa y acá está. Pero hoy es un día muy particular, porque hoy está un poquito más viejo, porque ayer cumplió años, nuestro compañero Damián Nabot. ¿Cómo te va, Damián? Bien, ¿cómo estás? Esperemos que no se note mucho, ¿no? No se nota tanto. Gracias. Además, ¿cuánto tenés? 20 y 8, por ahora. Bueno, no se notan. La verdad que 28 no se notan. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Ayer cumplió años Damián, por eso lo saludamos. Damián, contame una cosa, a ver. El gobierno está en una encrucijada, porque está pasando del plan vamos viendo al vamos viendo cómo ajustamos. Y se armó lío interno también, ¿no? Sí, exactamente. Guzmán está apuntando a una reducción del déficit. Y empezó a mostrar las cartas. Cartas complicadas para un gobierno peronista. De una historia más acostumbrada a vivir con excedentes de soja, con excedentes presupuestarios, a vivir en un contexto de ajuste, crisis y pandemia. A vivir con plata. Exactamente. Y ahora sin. Y el ajuste, Fernando, empieza a aparecer en lugares muy sensibles. Uno, ya anticiparon que de los casi 9 millones de personas que reciben el ingreso de emergencia, el mes que viene van a quedar 2 y pico, 2,5 millones. Y el año que viene desaparece. 2, acaban de mostrar las cartas de la reforma de la movilidad jubilatoria, es decir, de cómo se van a actualizar las jubilaciones. Y le sacan, en relación a lo que era en los tiempos de Mauricio Macri, la actualización por inflación. Ahí hay otro ajuste. Hay otro ajuste, porque va a ser muy difícil para las jubilaciones que puedan acompañar la inflación que se viene recalentando, como sabemos. Y algunas consultoras calculan por encima del 40% fácil para el año que viene. Y eso habrá que ver los últimos meses. Es decir, ingreso de emergencia a sectores más desprotegidos, jubilaciones. Dicen, esto va a ayudar a equilibrar la caja presupuestaria previsional, claro, pero el costo obviamente lo van a pagar las jubilaciones. Ahora se ancla con recaudación y con aumentos salariales. Se sabe que en la Argentina nunca acompañan perfectamente la inflación cuando la inflación está recalentada. Hasta ahora tuviste el rechazo más previsible, obvio, de la oposición. Pero hoy apareció, entre ayer y hoy, la CGT a decir, no estamos de acuerdo, no nos habían avisado, no se puede aplicar este recorte. Con lo cual te pone al gobierno de Alberto Fernández en un escenario de mucha tensión. Sus propios aliados. La CGT fue un aliado de Alberto Fernández, es un aliado, incluso frente a Cristina Kirchner, en ese equilibrio interno de la coalición gobernante. En algunos pasillos de la CGT se habla de la posibilidad de paro. Yo la verdad que me cuesta creer que a 10 meses de un gobierno peronista haya un paro, ¿no? Pero en algunos pasillos de la CGT ya se habla de eso. Y ya anunciarlo es un signo de tensión. Por supuesto, la CGT también busca calmar sus bases. El tercer ajuste, te diría, que es menos anunciado, es el impuesto a las ganancias, que viene creciendo, eso sí, al compás de la inflación y también le pega en ese caso a los trabajadores en blanco. Claro. Con lo cual tenemos un cóctel complicado encarando hacia el fin de año. Diciembre siempre en Argentina, simbólicamente, es un mes difícil de atravesar. Y además en esta situación política y económica más caliente todavía, ¿no? Es situación de pandemia, sin plata en el bolsillo la gente y como decís vos, sacándole plata del bolsillo ahora de lo que venía cobrando. Así es, uno quería ver también cómo reacciona Cristina Kirchner en este juego, porque hasta ahora el costo lo está asumiendo todo Alberto Fernández. Salió a hablar Fernanda Raberta, de ANSES, referente de Cristina Kirchner, y dijo, esta va a ser volver a la movilidad, a la fórmula de movilidad de la alegría. Una definición extraña, ¿no? De la alegría es difícil explicar que desanclar la jubilación en la inflación lleve alegría. Raro. Extraño. Pero en principio muestra un sector del cristinismo sosteniendo el ajuste. También inédito para la historia argentina. Claro, claro.
Vamos Veremos a ver qué pasa. cómo se... Damián, gracias, Un abrazo. No te digo que vuelvas el año que viene porque vas a volver con un año más, pero puedes volver cuando quieras. Muchas gracias. Chao, Damián. Nos tenemos que ir a una pausa y cuando volvamos hay mucho todavía. Vamos a hablar del tema del ajuste en jubilados con alguien que conoce mucho el tema, se dedica mucho a ese tema, que es Graciela Ocaña. La diputada Graciela Ocaña va a estar hablando con nosotros del tema del ajuste en jubilados. ¿Cómo lo digiere la oposición? Ya Luis Juez nos dijo, ni por casualidad, dijo otra frase, ¿no? Pero dijo, ni por casualidad van a conseguir nuestro apoyo. Quiero saber qué piensa Graciela Ocaña. Y también vamos a hablar de la selección, que mañana juega golpeada, abollada, con lesionados. ¿Cómo va a jugar y con quién? Después de la pausa. Bueno, está firme la oposición en oponerse a lo que quiere hacer con los jubilados el gobierno, ¿no? Esto de votar una nueva fórmula de ajuste jubilatorio de los saberes, porque dice que van a perder. Está la diputada Graciela Ocaña, siempre atenta a temas jubilados, para hablar de este tema. Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Bueno, a ver, decididamente se van a oponer, ¿están todos de acuerdo? ¿Hay opiniones divididas? ¿Cómo está el bloque? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta que el gobierno está haciendo de nueva fórmula previsional, porque claramente usted sabe que perjudica a los jubilados. Desde que llegó Alberto Fernández al gobierno, los jubilados han perdido sus ingresos en sumas considerables. El que gana una jubilación mínima está perdiendo 1.000 pesos por mes si uno lo contrapone contra la fórmula que se había aprobado en el 2017, que usted recordará, se aprobó en el marco de una violenta situación que vivimos en el Congreso por parte del bloque hoy oficialista, que tiró no sé cuánta tonelada de piedras. Dicen 14 toneladas, yo no lo conté, pero dicen 14 toneladas. Con la fórmula que hoy estarían ganando más que ahora. Así es, y mucho más. Ya le digo, una jubilación mínima de 18.000 pesos, están perdiendo 1.000 pesos por mes durante este año. 1.000 pesos por mes. Usted imagínese lo que significa eso para un jubilado, que con esa plata podría comprar más medicamentos, podría comprar más alimentos, podría tener una vida un poco más holgada, no mucho más, pero un poco más. Pero los que ganan 30.000 pesos, que tampoco es una suma tan importante, estamos hablando de perder 4.000 pesos por mes. Entonces, acá lo que hay en este momento es un ajuste brutal sobre los jubilados y pensionados de la Argentina, y lo que propone el gobierno de esta nueva fórmula previsional es de nuevo otro ajuste. O sea, va a ser peor aún. Sí, porque esta fórmula, Fernando, ya rigió en nuestro país, los jubilados lo saben, rigió durante el gobierno de Cristina, y los jubilados perdieron plata. Digamos, muchos dicen, no, porque el INDEC, bueno, pero el INDEC todos sabemos cómo medía la inflación. Entonces, claramente, en la mayor parte de los países, mire, estuvimos 8 meses discutiendo este tema, y el gobierno del golpe va a enviar este proyecto al Congreso, que no tiene ningún acuerdo por parte con la oposición, digamos, y todas las experiencias internacionales hablan de que las jubilaciones y pensiones en el mundo se ajusta por el índice de inflación, que es lo que corresponde. Porque no es justo que uno le diga a un jubilado que trabajó toda la vida, que hizo grande este país, que va a ser socio si el país le va bien o si el país le va mal. Digamos, el jubilado lo que quiere es vivir y saber que el mes que viene la plata que cobra medianamente va a poder cubrir lo que cubre hoy. Y eso se lo garantiza la fórmula con ajuste inflacionario. Graciela, el gobierno insiste en que no van a perder por inflación, y ahí hay una
una línea de hipótesis de trabajo que incluso está siendo incentivada por la CGT de poner una cláusula gatillo. Bueno, no van a perder, entonces garantícenme esa no pérdida con una cláusula gatillo. ¿Esto puede pasar? Bueno, eso, digamos, mientras los jubilados no pierdan, nosotros no queremos que pierdan más de lo que ya han perdido durante este año con el gobierno de Alberto y Cristina. Queremos que los jubilados ganen lo que les corresponde, que igual es, por supuesto, hay que discutir seriamente un sistema jubilatorio que sea sostenible en el tiempo, pero no puede ser con el ajuste de a los actuales jubilados. Y todo el ajuste que el gobierno va a hacer que caiga sobre ellos, que junto a la niñez son los sectores, yo le diría francamente, más vulnerables de toda la sociedad. Graciela, este tipo de decisiones del gobierno respecto a jubilados y la vuelta a la fórmula de hace más de una década que había empezado, ¿fue de alguna manera lo que motivó que en su momento usted haya dado un paso al costado durante esa etapa en el kirchnerismo? No, porque yo estaba en el PAMI, no en el ANSES. No, lo sé, sé que estaba en el PAMI, digo, pero más allá de eso, obviamente el PAMI también está vinculado a la atención a jubilados. Por eso digo, este tipo de decisiones respecto a los jubilados, ¿es lo que puede haber derivado en una salida suya en aquel momento? No, mire, lo que derivó en la salida mía fue la enorme corrupción que yo denuncié y Cristina protegía. Eso fue. Pero más allá de eso, le voy a decir una cosa. La situación actual de los jubilados no es la misma de una economía en crecimiento como la que se vivía hasta el 2007-2008, donde el INDEC reflejaba medianamente la inflación. Luego todos sabemos lo que pasó en la Argentina y cómo, digamos, los jubilados vieron varios años que no tuvieron aumento. Claro. Y que los aumentos que tuvieron incluso fueron mucho más bajos que la inflación reconocida por el gobierno, que todos sabemos que era casi el doble de lo que el gobierno reconocía. Ahora, qué difícil, Graciela, porque digo, los jubilados siempre son los que están en el medio, son... nunca mejor explicado, son la feta de fiambre del sándwich. Porque no importa quién esté gobernando, el que está gobernando siempre tiene un problema para pagar las jubilaciones y la oposición siempre se pone a favor de los jubilados. No está mal, no digo que sea oportunista lo de ustedes, porque estaría pasando también al revés, pero digo, ustedes también estarían en un problema si fuesen gobierno, en esta situación económica, en la de ahora, No estoy hablando de cuando fueron las 14 toneladas de piedras. Es complicado para los jubilados, muy complicado en la Argentina. Mire, Fernando, yo siempre estuve del lado de los jubilados. Usted lo sabe porque me conoce hace muchos años. Lo dije al principio de la nota. Yo voy a estar siempre del lado de los jubilados. Y el gobierno de Mauricio Macri no solamente convalidó una fórmula previsional que creo que es mejor que la que había y que la actual, sino que reconoció a los jubilados una deuda histórica. Usted se acuerda la deuda por la reparación histórica, aquellos juicios que la Corte convalidó y que Cristina no pagaba, y que ahora ya vinieron 2 proyectos de ley que intentan no reconocerle a los jubilados que vieron ese reconocimiento, ese aumento de sus jubilaciones, que es de derecho, porque ellos pagaron más durante toda su vida para tener una mejor jubilación. Bueno, no, pretenden, lo que pasa es que las autoridades actuales pretenden colocar otra vez, como lo hicieron en el kirchnerismo, achatar la pirámide jubilatoria. Entonces, que todos ganen la mínima y que todos sean dependientes de esos subsidios. Y nosotros creemos que la jubilación no es un subsidio, sino que es un derecho. Hay que discutir un nuevo sistema jubilatorio que tiene que ver, por ejemplo, con las mayores